Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos un tema que estoy segura va a generar mucha conversación y sobre todo, mucha intriga. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la farándula turca, y más específicamente en la relación, o lo que se rumorea que fue y quizás aún es, entre dos de los actores más icónicos de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Todos sabemos que estos dos talentos no solo comparten pantalla, sino que también compartieron un romance que mantuvo al mundo del espectáculo en vilo. Pero, ¿qué pasa cuando el telón cae y las cámaras dejan de grabar? ¿Qué secretos quedan guardados? Pues bien, hoy vamos a desenterrar una pregunta que según las últimas informaciones, Demet Özdemir no se atrevió a decir. Sí, han oído bien. Una pregunta que de ser formulada, podría haber desvelado mucho más de lo que creemos. Así que quédense conmigo, prepárense para la intriga y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Empezamos. La historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman saltó a la fama como una novela turca más, pero con el ingrediente extra de la realidad. Su química en la serie Erkenci traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del globo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era innegable que algo especial ocurría entre ellos. Y claro, los rumores no tardaron en surgir. Al principio, como suele pasar en estos casos, ambos actores mantuvieron un perfil bajo, negando o esquivando las preguntas sobre su relación. Era el típico juego del no lo confirmamos ni lo negamos, que solo alimentaba más la especulación. Sin embargo, las pruebas eran contundentes. Fotos juntos, viajes compartidos, comentarios sutiles pero llenos de significado en entrevistas, la relación se hizo casi oficial a ojos del público. Los fans estaban eufóricos, celebrando cada indicio de que sus dos estrellas favoritas estaban juntas en la vida real. Pero como en toda historia, llegó un punto de inflexión. Los rumores de ruptura comenzaron a circular, y esta vez con más fuerza. A diferencia de los inicios, donde había una cierta discreción, ahora las separaciones en el mundo de las celebridades a menudo vienen acompañadas de comentarios más directos, o a veces de silencios ensordecedores que hablan más que 1000 palabras. Aquí es donde entra la pregunta secreta. Las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que estamos a punto de desgranar, apuntan a un momento clave, un instante en el que Demet Özdemir tuvo la oportunidad de preguntar algo crucial a Can Yaman, algo que podría haber redefinido su relación o al menos su desenlace. Pero por razones que aún desconocemos en su totalidad, ella no se atrevió a pronunciar esas palabras. Imaginen la escena. Dos personas que han compartido una conexión tan intensa, tanto profesional como personal, se encuentran en un punto de inflexión. Las dudas empiezan a aflorar, los malentendidos quizás se acumulan, o simplemente, la rutina empieza a hacer mella en esa chispa inicial. En un momento así, la comunicación es vital. Una pregunta bien formulada, sincera y directa, puede ser la llave para abrir puertas, para sanar heridas o para tomar decisiones importantes. ¿Qué tipo de pregunta podría ser esta? Pensemos en las posibles causas de una ruptura, especialmente entre figuras públicas. A menudo las presiones de la fama, los horarios de trabajo incompatibles, los celos, las inseguridades o simplemente el agotamiento de mantener una relación bajo el escrutinio constante del público pueden pasar factura. Podría ser una pregunta sobre el futuro. Algo como, ¿tú y yo tenemos un futuro juntos, Can, o sientes todavía lo mismo por mí que al principio? Preguntas directas sobre la profundidad de sus sentimientos, sobre si la relación era lo suficientemente fuerte para soportar la presión externa. Otra posibilidad es que la pregunta estuviera relacionada con la incompatibilidad de sus estilos de vida o sus aspiraciones. Can Yaman, por ejemplo, ha mostrado un gran interés en desarrollarse profesionalmente en Italia, trabajando en proyectos internacionales. Demet, por su parte, sigue siendo una figura central en la industria turca. ¿Pudo haber sido una pregunta sobre cómo encajarían sus caminos profesionales y personales a largo plazo? Algo así como, ¿crees que podemos construir algo sólido si nuestros caminos profesionales se separan tanto? También es posible que la pregunta tocara la fibra sensible de las inseguridades. La vida de un actor famoso está expuesta a constantes halagos, pero también a críticas. Quizás Demet quería saber si Can se sentía apoyado por ella,
o si sentía que ella no entendía la magnitud de la presión que él experimentaba. Una pregunta como, ¿te sientes comprendido por mí en medio de todo? ¿O esto? O quizás la pregunta era aún más íntima, más personal, y tocaba el núcleo de la confianza. En el mundo de las celebridades, los rumores son pan de cada día, y las tentaciones también. Podría ser una pregunta sobre infidelidad o sobre la confianza mutua. Algo delicado como, ¿hay algo que debamos hablar, algo que esté afectando nuestra relación en secreto? Lo intrigante de esta historia es el no atreverse a preguntar. ¿Por qué Demet Özdemir, una mujer conocida por su carácter fuerte y su sinceridad, habría retenido una pregunta tan importante? Las razones pueden ser variadas y profundamente humanas. Una posible explicación es el miedo. El miedo a la respuesta. A veces preferimos vivir en la incertidumbre antes que enfrentarnos a una verdad dolorosa. Si la respuesta a esa pregunta secreta hubiera sido negativa, habría significado el fin definitivo de la relación, o quizás, la confrontación de problemas que ella no se sentía preparada para manejar. El corazón puede ser un órgano valiente, pero también muy vulnerable. Otra razón podría ser el orgullo. En una relación, especialmente una que ha sido tan pública, el orgullo puede jugar un papel importante. Quizás sentía que preguntar directamente le hacía parecer desesperada, o que ponía toda la carga de la relación en sus hombros. Si Khan realmente la quería, debería ser él quien diera el primer paso, ¿no? También podría ser una cuestión de timing. Tal vez, en ese momento específico, ella sintió que no era el lugar ni el momento adecuado para tener esa conversación. Quizás la presión mediática era insoportable, o estaban en medio de un proyecto importante que no querían poner en riesgo. La discreción y la protección de su privacidad y su carrera podrían haberla llevado a posponer esa pregunta. Y luego está la posibilidad de que la pregunta estuviera relacionada con terceros. En el mundo de las relaciones de celebridades, a menudo hay especulaciones sobre la influencia de otras personas, amigos, familiares o incluso exparejas. ¿Pudo haber sido una pregunta destinada a aclarar dudas sobre la influencia de alguien en su relación? Las fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato, sugieren que la pregunta estaba relacionada con la autenticidad de los sentimientos de Can Yaman y con su compromiso real con la relación. Al parecer, Demet percibía ciertas señales, ciertos comportamientos, que la hacían dudar de la profundidad y la sinceridad de lo que Can sentía o, más bien, de cómo lo demostraba. La presión de la fama, las oportunidades profesionales que se le presentaban a Can en el extranjero, y la supuesta frialdad en ciertos momentos, habrían sembrado en ella la duda de si él estaba realmente invertido en su relación, o si la veía más como un accesorio a su creciente fama. Se dice que en un momento dado, cuando las especulaciones sobre su separación se intensificaban, Demet tuvo la oportunidad de preguntarle directamente a Can, si la fama y las oportunidades profesionales te alejan de mí, ¿qué será lo último que harás para intentar que no suceda? ¿Cuál será tu último esfuerzo por nosotros? Pero en lugar de verbalizarlo, según estas mismas fuentes, optó por un silencio que se convirtió en el principio del fin. Es fácil juzgar desde fuera, ¿verdad? Nos encanta especular, sacar conclusiones, y a veces, sin ser conscientes de la complejidad emocional que hay detrás de una relación. Pero piensen en esto, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos dejado de preguntar algo importante por miedo, por orgullo, o por no querer romper un equilibrio, aunque sea frágil? La decisión de Demet Özdemir de no hacer esa pregunta es, en sí misma, una historia. Nos habla de la fragilidad de las relaciones en el ojo público, de las complejidades de la comunicación, y de las decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar, o dejar de tomar, en el amor. Este episodio, si los rumores son ciertos, nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, la importancia de la comunicación abierta y honesta. Si algo te inquieta, si algo te hace dudar, es mejor hablarlo. Las suposiciones y los silencios pueden crear muros invisibles que son mucho más difíciles de derribar que una conversación difícil. Segundo, nos recuerda que la fama, aunque glamorosa, puede ser una carga pesada para las relaciones. Las presiones externas, las tentaciones, las agendas apretadas, todo puede afectar la dinámica de una pareja. Es vital que ambos miembros de la relación estén dispuestos a luchar por ella y a hacer los sacrificios necesarios. Y tercero, nos muestra que incluso las personas que parecen fuertes y seguras tienen sus momentos de duda y vulnerabilidad. Demet Özdemir, admirada por su talento y su belleza, también es una mujer que ha experimentado el dolor de una relación fallida,
y que en un momento crucial, eligió el silencio sobre la confrontación. Ahora, mientras cerramos este capítulo, queda en el aire la pregunta que Demet Özdemir no formuló. ¿Qué habría pasado si lo hubiera hecho? ¿Habría Can Yaman reaccionado de otra manera? ¿Habrían logrado superar esa crisis? Nunca lo sabremos con certeza, y esa es parte de la magia y la tragedia de las historias que quedan a medio contar. Lo que sí sabemos es que ambos actores continúan con sus exitosas carreras. Can Yaman sigue conquistando corazones y proyectos internacionales, y Demet Özdemir se mantiene como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, protagonizando series que alcanzan audiencias masivas. Quizás con el tiempo y con la madurez que da la vida, ambos puedan mirar atrás y entender mejor las decisiones que tomaron, o que no tomaron. Pero volviendo a nuestra pregunta principal, la que Demet Özdemir no se atrevió a decir, si la fama y las oportunidades profesionales te alejan de mí, ¿qué será lo último que harás para intentar que no suceda? ¿Cuál será tu último esfuerzo por nosotros? Esta pregunta, cargada de incertidumbre y de un profundo deseo de seguridad, se ha convertido en un símbolo de las relaciones que, a pesar de tener todos los ingredientes para ser perfectas, se desmoronan por falta de comunicación o por miedos internos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y, sobre todo, intrigante sobre uno de los romances más mediáticos de la televisión turca. Hemos desgranado los posibles motivos, las implicaciones y las lecciones que podemos extraer de esta historia. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir hizo bien en guardarse esa pregunta? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? ¿Qué creen que podría haber respondido Can Yaman? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema, y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros próximos vídeos. No se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos del mundo del espectáculo. Hasta pronto.